buenos días, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, un gusto estar aquí y un cordial saludo a la audiencia de Radio Sucesos y de Telesucesos. Creo que lo importante de reivindicar, sobre todo en el marco del proceso de consulta popular, es que constituye una respuesta o un resultado fundamental en el marco del gran diálogo nacional impulsado por el gobierno de todos, a la cabeza con el compañero presidente. Es decir, de la consulta popular, del diálogo nacional vamos a la consulta popular, y de ahí también, por supuesto, una hoja de ruta trazada que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo también incorpora a la participación ciudadana como eje central de lo que queremos construir también como país. Cuando en un proceso democrático más de 700 organizaciones, colectivos, gremios, movimientos políticos y demás plantearon al país en este llamado, en esta invitación cordial que hiciera el presidente para que planteen sus propuestas, más de 2.700 preguntas fueron recibidas en el Palacio, procesadas, y bueno, finalmente 7 de las que más incidencia tenían, de las que más se repetían, de las que generaban mayor preocupación en la mayoría de aquellos ciudadanos y organizaciones que la presentaban, y que obviamente es un proceso que ya está en marcha, siguiendo por supuesto el debido proceso. Este encargo ha implicado también la relación interinstitucional, respetando por supuesto la independencia de poderes como no puede ser de otra manera, pero sobre todo impulsando esta articulación que es necesaria en un proceso que debe ser también institucional. Hemos visto cómo desde el 2 de octubre presentó el gobierno nacional para el control previo, que es obviamente vinculante de la Corte Constitucional, invocando, como ya es de conocimiento público, el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero sobre todo por el antecedente que ya hubo en el proceso de la Concordia, que se llamó directamente se envió el decreto para la convocatoria de la consulta popular en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, hemos visto cómo no solo cumpliendo los procedimientos apegados a derecho en función de lo que establece la Constitución, ya la consulta popular está en marcha. Y creo que un resultado también importante y lo que refleja la realidad del apoyo a la consulta es que el Consejo Nacional Electoral el día de ayer en sesión de pleno resolvió incluso rever su resolución ajustando el cronograma electoral, digamos, en cuanto al tiempo para inscribir a las organizaciones, a los movimientos y partidos políticos como sujeto político para la campaña, por el sí o por el no. Toda vez que por el no había ninguna. Me parece que de las 3, y eso informaron en el Consejo Nacional Electoral en la sesión que se tuvo ayer y que fue publicada su resolución, me parece que de las 3, no solo que ninguna cumplía, una porque era provincial, otras me parece que anunciaban que no contaban con las firmas de respaldo, etc. Es decir, por el no, por la tendencia del no, no hay nadie que se haya inscrito. Y obviamente al ser un proceso democrático, el Consejo Nacional Electoral, las 30 por el sí están en camino, incluso desde la sí también de la tendencia por el sí se dejaron sin efecto, no se validaron algunas, me parece que como 20. Es decir, esto no es un tema ni sesgado ni nada, pero sí es un reflejo de lo que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano tiene su postura en torno a las 7 preguntas de la consulta popular. Yo he recorrido a lo largo y ancho del país y lo único que hemos visto es un respaldo multitudinario. Los distintos sectores, campesinos, pescadores, agricultores, jóvenes, mujeres, organizaciones por la garantía de derechos de niñez y adolescencia, organizaciones ambientalistas, es decir, todas respaldan la consulta popular, que es precisamente una consulta ciudadana y que el gran desafío que tenemos como sociedad es garantizar que sea ciudadana. Es decir, los actores políticos y los movimientos políticos tienen el pleno derecho y libertad de pronunciarse, de hacer campaña, etcétera. Pero lo que no podemos permitir la sociedad es que se adueñen o les pongan membretes las organizaciones políticas, que es un proceso ciudadano y un proceso democrático. De ahí la necesidad que los objetivos y los alcances de estas 7 preguntas, que finalmente le plantean al pueblo ecuatoriano lucha frontal contra la corrupción, nuevos mecanismos, más democracia, repensar y fortalecer la institucionalidad, mejorar la institucionalidad del Estado, sobre todo en la 5ª función del Estado, que es central para los objetivos que de ese gran acuerdo nacional que implicó la Constitución de Montecristi se planteó el pueblo ecuatoriano en su conjunto, y por supuesto
protección de derechos no solo en la naturaleza, sino fundamentalmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y aquí ser enfática en que esa jamás podrá ser una pregunta de relleno, como lamentablemente algunas voces por ahí disonantes pretenden decir. Es decir, nuestros niños, niñas y adolescentes, la protección y garantía de sus derechos jamás podrá ser una pregunta de relleno. La consulta está en marcha y el próximo 4 de febrero, sin dudas, no tengo la menor duda de que será una victoria más, primero de la democracia, de la participación ciudadana, que finalmente la respuesta de la gente al sí en esas preguntas va a reflejar aquello. Creo que es un proceso importante, es un proceso que va a consolidar estos mecanismos de participación, y el gobierno de todos y el presidente de la República, Lenín Moreno, ha sido muy enfático a decir que preguntará a la gente, al pueblo ecuatoriano, las veces que sean necesarios los temas de interés nacional. Doctora, usted plantea otro escenario en el sentido de que quedaron más de 2.700 propuestas. Eso es como, es la esencia de la participación popular. Es decir, ¿dónde quedan esas? ¿Qué pasa con esas? ¿Cómo se procesan esas miles de propuestas? ¿Cómo se van a canalizar? Porque toda gente, quien hizo una propuesta, está a la expectativa de que de alguna manera se cumpla, el gobierno participe. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, recordemos que las 7 preguntas consolidan muchas de aquellas, es decir, sí, hay temas, muchas sin dudas, hay temas centrales que se consolidan en estas 7 preguntas, centenas. Pero aquí lo importante es que en el marco del diálogo nacional hay varios sectores que ya han empezado a responder esas inquietudes de la gente, esos planteamientos, en los distintos consejos sectoriales y los propios ministerios. Es decir, por ejemplo, un pedido indiscutible ha sido la disminución radical de la tramitología, y en eso todas las instituciones tienen ya la directriz de hacerlo. Solo para poner un ejemplo, en los tiempos y los plazos que desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda antes se llevaban, que era un promedio de 120 días, pasar a 15, eliminando una serie de requisitos realmente que eran absurdos y que impedían fortalecer las organizaciones barriales. No solo las inscripciones de sus directivas, sino el generar o el apoyar a los barrios con estatutos estándar que podrían ajustarse a las realidades particulares de cada barrio. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque el rol protagónico que tiene la organización barrial en este nuevo enfoque de una política de hábitat y vivienda, toda vez que está en marcha la implementación de la Agenda Urbana Nacional en el marco de la nueva Agenda Urbana, que con la Declaración de Quito en octubre del 2016, en el marco de Hábitat 3, el Ecuador ha sido suscriptor, y obviamente es el compromiso como Estado que tenemos para impulsar ciudades seguras, resilientes, un verdadero desarrollo sostenible, en donde esta política de hábitat y vivienda también tiene como eje central y protagónico la organización comunitaria. No es posible entender, los avances que queremos plantear en el marco del derecho a la ciudad, del ejercicio pleno del derecho a la ciudad, si no le damos un rol protagónico a los barrios, a la organización comunitaria. Como para poner un ejemplo, de ahí lo propio en los sectores, en el Ministerio de Industrias, en Comercio Exterior, es decir, en todo los sectores que de una u otra manera lideran la política pública en materia económica y productiva para disminuir radicalmente estos procesos engorrosos. Faltan mucho por hacer. Estuve en un desayuno de trabajo hace poco con unos empresarios, con representantes del sector empresarial en Guayaquil. En Guayaquil creo que fue muy positivo, precisamente porque primero se reivindica no solo el respaldo a la consulta popular, eso creo que ha sido público y notorio de la inmensa mayoría, pero fundamentalmente la confianza en el país y sobre todo la necesidad de seguirla apostando al diálogo. Es decir, sabemos que nunca se podrá contentar al 100% de los actores y de los sectores, pero creo que el mecanismo y la herramienta del diálogo que plantea Lenín Moreno, el gobierno de todos, no como un mecanismo para frenar coyunturas, para apagar incendios, sino como una forma de gobernar, nos parece que es sustancial. Muchos de los elementos planteados en el marco del Consejo Económico y Productivo y Tributario, que generaron algunos planteamientos, muchos de esos se incorporaron, otros obviamente no. Seguramente algunos estarán en discusión, algunos podrán ser incorporados, otros no. Es parte de lo que implica el sentarse a dialogar con una escucha activa que permita generar esa corresponsabilidad de lado y lado. El sector empresarial, el sector privado para nosotros es fundamental en este impulso a una agenda urbana, a una agenda nacional
de desarrollo urbano, de desarrollo económico y productivo. Nos parece que eso es central. Creo que hay una ley económica urgente que está ya siendo ajustado en el veto con algunos elementos que nos parece importante reflexionar, reincorporar nuevamente, toda vez que en la Asamblea Nacional se eliminó el tema, por ejemplo, el manejo del dinero electrónico a través del sistema financiero privado, pero también del sistema financiero de la economía popular y solidaria, debidamente regulada por el Estado, como no puede ser de otra manera, pero aprovechando toda la plataforma tecnológica y la capacidad que tiene el sistema financiero para incrementar con creces aquello que lamentablemente no pudo hacer en su momento el Banco Central. Pero obviamente la regulación y el control del Estado tiene que incorporarse. Y algunos otros elementos que nos parecen importantes, que ya en su momento difundirá y anunciará el compañero presidente, pero que se enmarca también en el apoyo sobre todo a la economía popular y solidaria, incentivos importantes, porque al final del día, ¿cuál es el objetivo central? Incentivar nuevas inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, pero que vayan de la mano con la generación de empleo de calidad. Es decir, no es el empleo por el empleo, no, es el empleo de calidad, la transferencia de tecnologías que permitan efectivamente al país dar un salto importante. Y para ello seguramente, y es parte de lo que se está analizando en el equipo económico y se tomarán decisiones en su momento, es cómo, por ejemplo, facilitar y repensar algunos esquemas tributarios para importar tecnología. Ahora hay tecnología 4.0, que es un poco el planteamiento de algunos sectores, que aquí todavía no se produce. Ojalá, y estamos seguros que con la capacidad que tenemos los ecuatorianos y el impulso que desde la academia se pueden dar para todos estos procesos de innovación, de tecnología, de investigación científica, ya podremos en su momento tener la posibilidad de generarla aquí. Pero mientras tanto, el importar tecnologías que nos permitan generar procesos más amigables con el ambiente, pero sobre todo elevar la competitividad. Creo que son elementos importantes que están en el debate, que están en el diálogo con los distintos sectores y que sin duda los asumimos con muchísima responsabilidad, sobre todo con un diálogo permanente con todos los sectores. Vicepresidenta, además de esta consulta popular, además de fomentar el diálogo que es prioritario para el gobierno, después de la consulta, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué planes se tienen como lo más urgente y prioritario? Bueno, las prioridades están marcadas en esa hoja de ruta que tenemos los ecuatorianos, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que hemos denominado toda una vida, y que hace un par de semanas hicimos el lanzamiento oficial en la ciudad de Riobamba. Hay 3 ejes centrales que marcan esa hoja de ruta. El primero, derecho para todos durante toda la vida. Y creo que el plan Toda una Vida refleja eso. Los programas que centran el accionar de toda una política pública integral, de toda una acción gubernamental que se centra en el ser humano. Perdón que lo interrumpa ahí, doctora. ¿Cómo se financia eso? Porque de hecho estamos en una crisis, evidente, hay signos de recuperación, pero plantear derechos para todos durante toda la vida implica una enorme cantidad de recursos. Una enorme cantidad de recursos que tienen que ser priorizados en función de un presupuesto general del Estado, que teniendo una disminución del 5% establece claramente cuáles son las prioridades. Eso no ha implicado una reducción ni en salud ni en educación y, por ejemplo, se ha destinado importantes recursos que, manejados a través de la banca pública, por ejemplo, dan como resultado una primera fase en la que más de 20.000 viviendas ya están en ejecución en el marco de Casa para Todos, entendiendo y asumiendo el acceso y el derecho a una vivienda digna como un derecho consagrado en la Constitución que el Estado tiene que garantizar independientemente de la condición socioeconómica de la gente. Eso va de la mano también con ¿qué? Con la atención a otros segmentos de la población que no son incorporados obviamente en Casa para Todos, pero que en el marco del incentivo a acceder a una vivienda de interés social hasta $40.000 o vivienda de interés público hasta $70.000 a través de la banca pública, estamos impulsando proyectos y programas, pero sobre todo, por ejemplo, a través del BIES, garantizando un crédito ya preaprobado por aquellas familias o trabajadores y trabajadoras que son parte de la seguridad social y que en conjunto, esposo, esposa, es decir, ambas personas podrían acceder a un crédito ya preaprobado para acceder a una vivienda de interés público. Es decir, hay una serie de políticas y medidas en ese sentido. Por supuesto que hay dificultades económicas, creo que eso es innegable, pero las prioridades del gobierno para garantizar los derechos de todos durante toda la vida, que ese es el eje central,
pero fundamentalmente la prioridad, dentro de la prioridad son los más pobres, y dentro de las familias ubicadas en extrema pobreza, aquellas que tienen personas con discapacidad, madres jefas de hogar, entre otros, con una política social integral que va de la mano con aquella mejor política social, que es la generación de empleo de calidad. Porque las dos cosas van de la mano. Cuando hablamos de Misión Casa para Todos, hablamos sin dudas de un impulso o un mecanismo para generar o dinamizar la economía en los territorios. La construcción es un sector que dinamiza la economía en los territorios. Claro, de hecho, la pregunta que elimina la ley de plusvalía creo que facilitará esa posibilidad. Creo que es importante aprovechar su presencia, doctora, acá. Gracias por estar aquí. Estamos con la señora vicepresidenta de la República del Ecuador, la doctora María Alejandra Vicuña. Doctora, anoche el presidente de la República calificó de insólita, ¿no es cierto?, la denuncia que hizo el expresidente Rafael Correa y también el economista Ricardo Patiño como ciudadanos ante la OEA. Se acusa al gobierno del Ecuador, que usted es vicepresidenta ahora, de violar el Estado de Derecho. ¿Cuál es su postura al respecto? Evidentemente va a defender al gobierno, pero digo una pregunta, incluso hasta personal. ¿Qué se siente estar como enfrentado a un expresidente con quien ustedes compartieron tanto, un economista Patiño con quien fueron compañeros? ¿Cómo se siente usted en ese devenir de la política finalmente, y hoy frente a estas denuncias ante el gobierno que usted preside junto al presidente Moreno? Bueno, algunas reflexiones. Primero, que efectivamente todo proceso político tiene dificultades, más aún las organizaciones políticas. Es decir, si todo colectivo humano tiene diferencias, discrepancias, en algunos casos rupturas, sin dudas un colectivo político más aún. Hasta los matrimonios. Hasta los matrimonios se rompen, imagínense cómo no se van a dividir, a fraccionar. Me parece que es un despropósito, y bueno, respetando las posiciones de cada cual, me parece que no deja de ser un despropósito el no entender el momento histórico de un proceso al que hemos ayudado a construir 10 años. Porque un proceso transformador implica fundamentalmente un ejercicio permanente de crítica y autocrítica. Y seguramente, y creo que los resultados son evidentes, sobre todo en la última fase, en la última etapa de este proceso, no fue esa una característica. Muchos lo hemos demandado y lo hemos asumido siempre públicamente. Y yo hablo en mi condición de militante de la Revolución Ciudadana a lo largo de una década. Y yo creo que han habido transformaciones innegables. Es decir, es otro el país que tenemos a partir del 2007. Creo que las bases, los cimientos se sentaron en el de 2008 con la aprobación de la Constitución, que vino de un proceso constituyente. Sin dudas hay cosas muy buenas que hay que defender, proteger y profundizar. Eso es evidente, eso es innegable. Pero también hay de las otras. Hay cosas que se hicieron mal y hay que corregir. Hay cosas que no dieron resultado y hay que repensar la forma para lograr ese objetivo. Pero fundamentalmente me parece que es importante el reivindicar en el espíritu de Montecristi esa esencia que la ciudadanía, como un gran acuerdo nacional, planteó en el 2008. Cuando existen diferencias de todo tipo, lo importante es procesarlo al interno. Lamentablemente algunos compañeros o excompañeros, respecto a algunas posiciones, sin dudas no lo hicieron de esa forma. Y yo creo que es un acto de irresponsabilidad frente a un proceso político que tiene un desgaste indiscutible, que tuvo un desgaste discutible en el ejercicio del poder en estos 10 años, con todos los errores que se pudieron haber cometido y que es necesario y es responsabilidad corregir, asumir y corregir. Quienes hemos sido críticos y autocríticos permanentes a lo interior y públicamente, por ejemplo, una deuda de la Revolución Ciudadana es la Revolución Agraria. Es decir, me parece que ahí no se hizo casi nada. Y esos objetivos están intactos y esos objetivos los reivindicamos impulsando una minga agropecuaria que tenga elementos centrales para alcanzarlos. Pero también creo que es innegable el que lamentablemente algunos funcionarios o malos funcionarios del anterior gobierno no actuaron apegados a la ética, a esa ética que es una bandera que toda la ciudadanía y particularmente un proceso con las características de la Revolución Ciudadana debe enarbolar. Y en eso hemos sido absolutamente claros desde siempre, no de ahora, y ahora con muchísimo más firmeza de que esa es la bandera que debemos enarbolar. Cuando veo yo o escucho o me entero que dos compañeros, y bueno, el expresidente y el ex canciller,
presentan ante la OEA, organismo muy cuestionado y que hemos tenido muchos serios cuestionamientos respecto a su accionar y de cuáles han sido las prioridades en el marco de una agenda que nunca ha sido priorizado desde América Latina, sino desde las grandes potencias y particularmente Estados Unidos y Canadá. Y de hecho se ha impulsado un espacio más latinoamericano para poner nuestras agendas como región y definitivamente en bloque poner en el concierto internacional y en los foros multilaterales esas demandas y preocupaciones que como América Latina nos atañen. Pero ver ahora que presentan, pero sobre todo lo que presentan, es decir, pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana es un despropósito, es descabellado. Primero porque es irse en contra de lo que ellos mismos han hecho. Yo recuerdo como en noviembre del 2011, en el marco de la consulta de la Concordia, la consulta popular de la Concordia, invocando exactamente el mismo artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el expresidente Correa envió directamente al Consejo Nacional Electoral el decreto convocando ya a consulta popular. Es exactamente lo que se ha hecho. No deja de ser un despropósito. Primero el contradecirse, porque es exactamente el mismo argumento con el que ahora se cuestiona el proceso apegado a derecho que ha llevado adelante el gobierno nacional. Recordemos que fue presentado el 2 de octubre las preguntas para que sean validadas o cuestionadas o lo que sea, es decir, que pase por el control constitucional previo, invocando lo que establece la propia norma, toda vez que no trabajó con la celeridad que la ciudadanía demandaba, más allá de la expectativa y de la aspiración del gobierno nacional, sino la gente que exhortó a lo largo y ancho del país, desde todas las organizaciones, el pronunciamiento con la celeridad que una demanda social, que una demanda ciudadana, como es el impulso de la consulta popular, requería. Entonces, realmente constituye un despropósito. Y nosotros como gobierno nacional ha sido público la postura, primero de rechazo total a estas pretensiones, pero sobre todo de exigir y demandar el derecho que nos asiste como Estado soberano a manejarnos como corresponde, apegado a nuestra Constitución y a la ley. Por ello, constituye un despropósito realmente lamentable, porque creo que deja mal parados a dos compañeros, a dos personajes que definitivamente están actuando en contra de lo que ellos mismos han planteado y de sus propias acciones. En el caso del expresidente, pues, que hizo exactamente lo mismo, apegado a Constitución y a derecho. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno ha invitado a venir. Sin duda, pues, si no hay nada que ocultar, más bien vengan. Al parecer, quizá el comunicado inicial de la Cancillería generó también, porque era como irse contra la decisión de la OEA, etcétera, todo lo que tenía que ver cuestionando a la OEA, como había sido un poco la política también exterior en su momento. Pero hoy nos invita a Almagro, oiga, venga, o sea, estamos aquí. Pero más o menos venga y revise, que no tenemos nada que ocultar. Es más, creo que un proceso democrático y ciudadano que estoy segura que reivindicarán todos los espacios de integración, porque de eso se trata. Creo que el fortalecimiento y la aplicación de todos los mecanismos que permitan en democracia, en las urnas, del soberano pronunciarse sobre los temas de interés nacional, siempre deberán ser respaldados y bien vistos. Es que qué más democrática que una consulta popular a la gente que le permita expresarse y también decidir sobre los grandes temas de interés nacional que han sido productos precisamente de sus demandas, de sus aspiraciones, de sus propuestas. ¿Por qué no se pensó así en diciembre de 2015 cuando se plantearon las enmiendas? Porque prácticamente el tema, por ejemplo, de la revisión indefinida fue, hoy se está volviendo a preguntar, y usted me dice, nos dice, los oyentes también, hemos recorrido todo el país y el país estaba queriendo la consulta, mejor dicho. ¿Qué pasó en diciembre del 2015? ¿Por qué no se dio paso a una consulta? A ver, son dos momentos creo que distintos. Habían en la Asamblea Nacional condiciones para hacerlo. Ojo, creo que los dos mecanismos son absolutamente legítimos. ¿Y qué más legítimo que aquello que resolvimos en la Asamblea Nacional, hoy con nuevos elementos? Porque recordemos que la política, la sociedad, la democracia no son procesos estáticos, son procesos dinámicos. Lo propio podemos cuestionar de por qué en el 2015 planteábamos unas tesis, defendíamos unas tesis que iban quizás en una línea contraria a lo que aprobamos en el 2008. Es decir, yo creo que es necesario comprender que lo único que no es susceptible de cambiar en cuanto a posturas es lo que tiene que ver con los principios. De ahí
todos tenemos no solo el derecho, sino en algunos casos la responsabilidad y la obligación de repensar nuestras posturas con nuevos elementos. Hemos visto cómo, lamentablemente, yo creo que hay un avance importante en materia de, o en el grado de madurez que tienen nuestras organizaciones políticas y nuestra propia sociedad de cara al ejercicio de los derechos de participación. Pero finalmente son las organizaciones políticas las que deben generar el impulso de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos. Y si lamentablemente algunas decisiones o algunas normativas no van en esa línea, porque vemos que todavía no se alcanza la madurez que queremos como sociedad, como Estado, sobre todo en el ejercicio pleno de los derechos de participación, seguramente hay nuevos elementos, pero sobre todo creo que hay también nuevas reflexiones que nos permiten pensar o ratificar o corregir. ¿Por qué no? Si de eso se trata. El que la permanencia en el poder de cualquier autoridad o cualquier dignidad de elección popular, recordemos que tanto en el 2015 cuanto ahora no existe ninguna orientación, no es que tiene membrete este proceso, es para todas las autoridades de elección popular, no para nadie en específico, el que cuando tienes una permanencia en el poder, sin lugar a dudas se puede prestar, no es que es una condición sine qua non, pero se pueden generar procesos que no vayan apegados a la ética, o que se esté pensando en las futuras elecciones y no efectivamente en la gestión que se tiene que hacer para sus ciudadanos, a nivel de todos los territorios, empezando por la principal magistratura, pero también en los distintos niveles territoriales de gobierno. Entonces, yo creo que son nuevos elementos, y qué mejor que aquello que decidimos en el 2015, hoy pueda ser puesto a consideración de la gente para ver si estábamos o no en sintonía plena con lo que demandaba la sociedad. Creo que es una gran oportunidad. Doctora, quisiera conocer su opinión respecto a este proceso legal que tiene el actual vicepresidente Jorge Glass, que está sin funciones, pero que todavía sigue siendo vicepresidente. ¿Qué debería ser Jorge Glass? Y en ese sentido también, ¿cómo ha afectado al movimiento Alianza País todo este proceso, también todos estos casos de corrupción que han salido? Bueno, creo que como a toda organización política o a todo colectivo, estos casos presuntos, en algunos casos, otros ya con sentencias condenatorias, siempre golpean y siempre afectan. Y ninguna organización, ningún gobierno estará libre de aquello. Lo importante es la respuesta que se tenga frente a las denuncias de ese tipo, y más aún cuando hay pronunciamientos ya de la instancia respectiva. Eso ha estado en la cancha de la justicia, es la justicia que con absoluta independencia, sin interferencias de ningún tipo, ha procesado lo que corresponde, no solo en el caso del vicepresidente, sino de otros funcionarios. Y nosotros, como hemos dicho desde el inicio, como gobierno nacional, siempre respaldaremos y reivindicaremos la verdad, el debido proceso, y que sea la justicia en su cancha la que se pronuncie al respecto. Siempre golpean, por supuesto, y compañeros con los que hemos compartido a lo largo de 10 años, y más allá de los afectos, incluso de índole personal que se tenga con uno u otro, yo creo que aquí lo que debe primar no solo es la transparencia, sino el que un proceso que se debe a las demandas de la gente tiene que actuar siempre apegado a la ética. Y ese es el objetivo supremo. Incluso las organizaciones políticas siempre debemos asumirlas como un medio para alcanzar un fin superior. En el caso del proceso político de Revolución Ciudadana, del propio movimiento Alianza País, que siempre y permanentemente deberá repensarse, deberá fortalecerse, deberán impulsarse mecanismos de democracia interna que permitan su fortalecimiento, pero como un instrumento, como un mecanismo para llegar a un objetivo supremo, que es construir el Ecuador del buen vivir, cuyos cimientos, cuyas bases ya se encuentran plasmadas en la Constitución, en un proceso que se generó y se impulsó desde el mismo proceso político. Estamos con la doctora María Alejandra Vicuña, vicepresidenta encargada de la República del Ecuador. Una pregunta personal. Usted ya supongo que se acostumbró a ser vicepresidente, es decir, toda esta parafernalia, la seguridad, todo esto, lo que implica. No crea, trato de disminuirla al máximo. Sí. Para mí no ha cambiado en nada en ese sentido, es decir, uno sigue teniendo los pies bien puestos sobre la tierra, uno sigue teniendo el acercamiento con la ciudadanía, con la gente, como ha sido la característica permanente. Bueno, y ahí son otros protocolos que ya se llevan adelante y que no están a mi alcance el controlarlos. Está usted en un encargo en un momento muy delicado para el país. ¿Cuál es su objetivo? Es decir, usted va a ser parte de la terna, se ha hablado, salvo que ocurra una sorpresa que nunca hay que descartar en el Ecuador, pero ya el vicepresidente Glass estaría fuera próximamente de su cargo por cualquiera de las vías que se planteen.
¿Cuál va a ser su futuro? Usted se ha hablado con el presidente de la República para ser parte de la terna de a la vicepresidencia de la República, ¿o qué va a hacer usted? No, nosotros no hablamos de eso. Hemos hablado realmente de cómo van las cosas, el encargo, cómo vamos avanzando en la implementación del plan Toda una Vida, que finalmente es la gestión del gobierno, que desde el 24 de mayo, como siempre hemos dicho, dejó de ser una promesa de campaña y se ha traducido en una verdadera política pública integral en beneficio de nuestra gente, con resultados importantes. Tanto en las casas, más de 20.000 ya construidas, 500 millones de dólares a través de la banca pública en procesos productivos importantes que tienen que ver con la minga agropecuaria, con Impulso Joven, 18 cantones ya implementado el médico del barrio, es decir, una política pública con resultados concretos y tangibles para nuestra gente. Pero insisto, créanme, y no es un tema de falsa modestia, nosotros los que realmente sentimos el proceso y estamos conectados y en sintonía plena con un plan de gobierno que responde a las expectativas y a las demandas ciudadanas, estaremos en donde seamos más útiles para el proceso. Yo actualmente soy ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es una altísima responsabilidad para impulsar en conjunto con otros compañeros de otras entidades que conformamos todo un equipo en el programa Misión Casa para Todos. Creo que esa es una enorme responsabilidad que lo hemos asumido y la seguimos asumiendo, porque recuerden que no he dejado de ser ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y en este encargo, ¿le alcanza el tiempo? bueno, siempre, si antes había que sacarle 25 horas al día, ahora hay que sacarle 28. Pero bueno, en eso estamos, porque lo hacemos con compromiso. Yo creo que esto, en la medida en que uno lo asuma con compromiso y que te guste, porque realmente uno entiende a la política como esa capacidad y esa pasión por el servicio a los demás, yo creo que eso facilita y aliviana la carga. Pero insisto, aquí lo de fondo es ver cuáles son las prioridades del país, cómo seguimos impulsando una agenda de reactivación económica y productiva que genere empleo de calidad, que atraiga inversiones, cómo garantizamos esta política integral en función de lo social, desde lo social, que garantice los derechos de la gente y sobre todo de los grupos de atención prioritaria, de las familias más pobres. En eso estamos. Creo que hemos venido haciendo un extraordinario trabajo como equipo de gobierno y sobre todo siempre revisando y pensando y haciendo los correctivos en las cosas que no estén dando resultados. Yo creo que eso es importante. Así que continuamos con la profundización del diálogo nacional. Ya lo otro se verá en su momento. Es potestad exclusiva del compañero presidente. Él, estoy seguro, que tomará las mejores decisiones y nosotros como soldados de este proceso estaremos en donde seamos más útiles. No es una falsa modestia, es una realidad cuando uno siente y lo hace con compromiso. ¿Cómo mira usted el escenario político después de la consulta popular? Y le hago esta pregunta porque, claro, el presidente, por su gestión, por las iniciativas que ha tomado el gobierno, dar paso a la consulta mismo, concentra apoyo de tibios y troyanos, en realidad, entre de derecha e izquierda, muy plural, es un apoyo muy plural. Sin embargo, es muy probable, como suele suceder en el Ecuador, que esta pluralidad se disuelva, este apoyo casi unánime se disuelva después de la consulta popular, es decir, ya ganó el sí, etcétera. Y entonces vamos a lo nuestro, vamos cada uno a lo nuestro. Entonces, ¿cómo mira usted el escenario? ¿Cuál cree que son los pasos que deberá dar el gobierno nacional para realmente consolidar una cohesión hacia principios básicos mínimos con los cuales el país deba caminar? Creo que la política de diálogo es permanente. Es permanente y creo que es una de estas líneas. Pero ¿cuáles otras cree usted en ese nuevo escenario? Efectivamente, esa cohesión, sobre todo de aquellos que estando en sintonía plena con la política y el plan de gobierno, organizaciones fraternas de todo tipo, no solo políticas sino sociales, que permitan ir consolidando ese tejido social de apoyo al gobierno que responde al proceso político. Sabemos que hay intereses de todo tipo, sabemos que seguramente aquella luna de miel que implica la consulta popular puede irse como en un matrimonio, sin duda. Si eso ocurre en un matrimonio, imagínense en la política y en el ejercicio del poder. Hay matrimonios que tienen luna de miel permanente, ¿no? También bueno, eso también, y ojalá que sea nuestro caso, pero a ver, a mí me parece que es fundamental eso, el ir afianzando cada vez más este proceso de diálogo permanente. Recordemos que habrán medidas que se tomen que responden al planteamiento de algunos sectores, no solo en materia del empresariado, de las grandes empresas, sino también de la economía popular y solidaria y de otros sectores. Yo creo que eso es fundamental. Por supuesto que entendemos como un aliado estratégico a la acción de los gobiernos autónomos descentralizados, sin duda, pero también del sector privado, de la academia, es decir,
con todos los sectores. Yo creo que el mecanismo de seguir afianzando el diálogo como una forma de gobernar va a evitar aquellas coyunturas que sin duda se dan en el ejercicio del poder. Pero esa ha sido la línea clara del gobierno nacional. Y vendrán sin duda, como en todo proceso, situaciones difíciles, algunos picos que suben y bajan. Yo creo que eso es parte del ejercicio de la política, pero lo importante es la ratificación del gobierno y particularmente del presidente de seguir afianzando estos temas. Me parece que hay algunos temas que se van a tomar de forma inmediata, otros que tomarán, digamos, o que se implementarán en el corto, mediano y largo plazo. Lo importante es que haya como país una planificación clara, una hoja de ruta trazada. Por supuesto, hay líneas rojas inamovibles, la garantía del derecho a los trabajadores, es decir, no podemos generar incentivos o atraer inversiones y impulsar empleo en desmedro del otro. Es decir, hay líneas claras y con esas reglas claras trazadas creo que vamos por buen camino. Por ello, cuando se habla de generar, y desde una expectativa también del sector empresarial, de las reglas claras y que no hayan estos cambios de las reglas del juego que permitan o que ahuyenten a las inversiones o que puedan hacer el sector empresarial, tanto nacional como extranjero. Nosotros hemos sido claros, el propio presidente ha sido claro de que las reglas del juego y las cartas siempre estarán echadas sobre la mesa, con líneas claras de la acción desde una política económica y de una política tributaria siempre progresiva. Es decir, los que más tienen más pagas, pero siempre van a tener la posibilidad de dialogar, de conversar, de seguir corrigiendo las cosas que hayan que corregir, de revisar los temas que haya que revisar, pero con una línea clara de una propuesta, de un plan de gobierno, de un programa de gobierno que finalmente fue validado por la gente en las urnas. Yo creo que esos son los escenarios claros por los que transitamos, porque me parece que es lo que va a abonar a esa confianza que se mantiene. Yo creo que hemos visto cómo no solo la legitimidad del gobierno de Lenín Moreno, que lamentablemente algunos actores políticos que perdieron en las urnas intentaron en las primeras semanas, quizás en los primeros meses de gobierno, tratar de deslegitimar o de generar dudas respecto a la legitimidad del triunfo en las urnas. Creo que eso está absolutamente desvanecido y el proceso de diálogo lo que ha permitido precisamente es reencontrarse con los ciudadanos y generar confianza. Nunca podemos contentar al 100% de los actores, pero yo creo que la confianza, sobre todo en el mecanismo de diálogo, para en conjunto buscar las soluciones, me parece que es una línea que siempre tendrá que seguirse fortaleciendo y eso nos va a permitir enfrentar coyunturas que sin duda se podrán venir luego de la consulta popular, pero con la claridad de que todos debemos trabajar en función de los objetivos nacionales. Sin duda, generar confianza es fundamental para un gobierno. ¿Cree usted que las desafortunadas declaraciones del ex secretario de la presidencia, Eduardo Magas, afectaron esa confianza en el presidente de la República? Porque lo que se generó ahí, una vez ya que se filtraron estas declaraciones, es, oiga, esto ha sido un tumbo, esto es mentira, nos han estado engañando para cediendo, sí, o sea, oyéndonos sin ceder. O sea, esa fue la... Y eso, básicamente en redes sociales, creo yo, un debate ahí. Pero, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Generó desconfianza? ¿Tuvo un impacto en el camino del gobierno, en la palabra del presidente de la República? A ver, yo creo que primero la decisión del presidente y sobre todo el anuncio del presidente de reiterar su apertura al diálogo, el que el diálogo es una forma de gobernar, más allá de unos audios que no solo se filtraron y fueron obtenidos de forma ilegal, sino que trastocados, editados, montados, es decir, en redes sociales se dice todo lo bueno, lo malo y lo feo. Y se pueden generar incluso procesos perversos que desde algunos sectores estén empeñados en lograr a partir de estos mecanismos generar desestabilización, generar confusión y sobre todo desconfianza. Y yo creo que hay un capital. A la primera dama sobre el a eso me refiero. Entonces, sí, en ese sentido, tomar en cuenta o basarnos en lo que puedan decir todo un aparataje de trolls montados en redes sociales es medio complicado, pero aquí lo de fondo me parece que es reiterar no solo la confianza del gobierno en el proceso del diálogo, que ha sido un instrumento permanente de reencuentro y de cohesión. Yo creo que eso es un resultado tangible, indiscutible, pero me parece que es claro que también desde la respuesta de los distintos sectores que siguen confiando en el gobierno nacional, en este mecanismo como un mecanismo que debe ser eficiente y eficaz. Yo creo que ha dado resultados importantes,
Pero insisto, no siempre se puede contentar a todo el mundo. Yo creo que la confianza, la credibilidad en la palabra del presidente y sobre todo en la acción del gobierno nacional sigue intacta. No creo que esto que se generó en redes sociales a partir de algunos que no quisieran que realmente la credibilidad del gobierno se mantenga y se fortalezca, creo que debemos de tomarla en función de cuál es el origen, ¿no? En ese contexto, vicepresidenta, ¿qué opinión le merece respecto al futuro del movimiento? Ha habido denuncias de que se retiraron $600.000, ha habido disputas al interior del movimiento. ¿Qué futuro le augura a Alianza País? El que siempre le hemos augurado. Cuando Alianza País nace en una coyuntura sui generis, es decir, primero accedimos al poder y luego empezamos a construir organización. Esa es la verdad. Y eso ha tenido algunas dificultades. Se dieron pasos importantes, pero siempre insuficientes, en la mira de consolidar una organización política que, estando en el ejercicio del poder, responda a las demandas ciudadanas, pero también responda a las demandas de sus militantes, de sus integrantes. Yo creo que hay una nueva fase, hay un nuevo momento del proceso político y por ende de la organización política. Más democracia interna, mayor capacitación, formación de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos es la clave. Quizás un mecanismo que permitan rendir de forma permanente cuentas de nuestros aportes y toda nuestra militancia, yo creo que eso va a posibilitar cohesionarnos aún más. Nosotros siempre le hemos apostado al fortalecimiento del movimiento Alianza País, quienes hemos sido cofundadores con nuestras organizaciones como parte de toda esta gran alianza que nace de la suma de varios movimientos, organizaciones políticas que desde el 2006 e incluso antes le apostábamos a un proyecto político transformador, que haga un quiebre en una estructura del Estado que no había dado los resultados demandados por la ciudadanía. Yo creo que estamos en un nuevo momento. Todas las organizaciones políticas necesariamente deben de repensarse cada tanto y sobre todo fortalecerse. Así que cuando la mayoría de las directivas provinciales y la mayoría de las organizaciones que las integramos, de la militancia a lo largo y ancho del país, no solo respalda el accionar de sus máximas autoridades, reivindicando el rol que tiene nuestro compañero Lenín Moreno, no solo como presidente de la República, sino como presidente del movimiento Alianza País, electo en Convención Nacional, y que luego devino algunas decisiones adoptadas por la Comisión de Ética en estricto apego a lo que establece nuestro estatuto interno, nuestro régimen orgánico, validado por la autoridad electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Es decir, todo este proceso ha sido apegado a derecho. Eso da no solo la legalidad, que finalmente es importante, pero sobre todo la legitimidad de un proceso que tiene que fortalecerse y con miras a fortalecer obviamente el movimiento Alianza País, que es el partido de gobierno, que es el partido que ha impulsado este proyecto político que, como decimos siempre, tiene que reinventarse permanentemente. Ese es el gran desafío de las organizaciones políticas y obviamente Alianza País no está exento de aquello. Muchísimas gracias a la doctora María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República. Una pregunta final, doctora. ¿Usted se siente orgullosa de ser ecuatoriana? Sin dudas. Soy una enamorada de mi país. ¿Por qué se siente Porque orgullosa? creo en las capacidades, creo en la maravillosa diversidad que tiene nuestro país, no solo en materia de naturaleza, sino sin dudas en su gente. Yo creo que ese es el capital más importante que tiene nuestro país, el patrimonio más importante que tiene nuestro país. Soy una enamorada de mi país. Yo creo que quienes integramos el gobierno de todos y a la cabeza del presidente confiamos 100% en nuestras capacidades y sobre todo en las condiciones que tenemos ahora como para dar un salto importante, ese desarrollo bien entendido, siempre garantizando los derechos de nuestra gente. Muchísimas gracias, doctora Vicuña. Gracias por estar aquí. Esta es su casa siempre. Gracias, gracias a ustedes. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.